personas y organizaciones presentes, y especialmente un saludo también a ese distinguido grupo de comisionadas y comisionados que han venido a contribuir en el proceso de esclarecimiento de estos hechos de los que hemos estado aquí hablando. Yo recuerdo que hace unos años emprendimos varios viajes con la senadora Piedad Córdoba para lograr que los paramilitares extraditados a Estados Unidos, a pesar de estar a miles de kilómetros del alcance de la justicia colombiana, pudieran avanzar en sus procesos de confesión de los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en Colombia. Y una de esas visitas la hicimos en el centro de Manhattan, en un edificio en el que está en una celda Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. En esa oportunidad, recuerdo, lo primero que hizo este señor fue pedirnos perdón. En primer lugar, a Piedad por su secuestro y a mí por el asesinato de mi padre, a lo cual le respondimos: bueno, si usted está arrepentido, efectivamente, díganos quiénes son los que dieron la orden, quiénes fueron los que les daban las órdenes a ustedes. Y el señor Murillo Bejarano nos dijo que quien llegó a ser después subdirector del DAS, el señor José Miguel Narváez, y el señor Rito Alejo del Río, eran parte de los correos que les llevaban a ellos las órdenes de poderosos círculos económicos y políticos. Y lo segundo que dijo esa tarde, lo recuerdo bien, es que él quería hablarnos de muchos hechos y comenzó relatando un aspecto, apenas un fragmento de lo que fueron los hechos de los crímenes cometidos en la Operación Orión. Él nos dijo: yo recuerdo cómo nos reuníamos con el general de ese entonces, Mario Montoya, para preparar la operación. Y yo recuerdo cómo eran de claras sus órdenes sobre cómo los paramilitares debíamos acompañar el ingreso a la comuna, señalar a la gente y posteriormente desaparecer. Y yo espero que esa declaración tan importante ya esté debidamente registrada, porque esa tarde este señor habló de muchos hechos y de muchos hechos relacionados con la ciudad de Medellín, de sus relaciones con el Gaula, de sus relaciones con la clase política y por supuesto con el clan Uribe Vélez, de cómo se forjó esa alianza desde el momento en que la institucionalidad en esta ciudad y en este departamento decidieron que la manera de combatir al capo narcotraficante Pablo Escobar era sellar una alianza con otros sectores del narcotráfico y con las estructuras pertenecientes a la Casa Castaño. Esos son partes, fragmentos de esa inmensa historia que tenemos que reconstruir y que ustedes han venido reconstruyendo y que hoy tiene un momento importante en esta comisión de esclarecimiento, cuyo informe, no me cabe la menor duda, por la calidad de personas que hacen parte de esa comisión, va a ser una herramienta de trabajo sustancial. Ustedes saben bien, aparte de este importante acto que llevamos a cabo hoy, este día tiene un gran significado para Colombia. Acabamos de escuchar en la mañana de hoy los discursos de Humberto de la Calle Lombana, quien preside el equipo negociador
del gobierno colombiano, y de Iván Márquez, el comandante de las FARC, en la ciudad de Oslo, en Noruega, dando comienzo al proceso de negociación de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Este es un momento crucial. De él depende que podamos llegar en Colombia a ponerle punto final a un largo conflicto armado. Y en ese proceso hay grandes esperanzas, pero también grandes dificultades. No nos debemos engañar sobre eso. La guerrilla no va a dejar de un día para otro las armas con las que ha combatido 50 años. Y no se va a transar por un acto de rendición. Y el gobierno tampoco va a ceder en una agenda que quiere que sea microscópica, que sea una especie de ley de víctimas ampliada, algunas pocas cosas. Y por eso todas y todos nosotros vamos a tener que hacer muchos esfuerzos de movilización para que eso fructifique, porque esta oportunidad, comparto eso, es la última antes de un estallido social muy grande en Colombia. Acabo de estar en las movilizaciones de este pasado viernes en el departamento del Huila, con 8.000 campesinos que estaban reunidos a las afueras de Neiva. Cuando llegué, sus líderes me dijeron: bueno, el plan de hoy es obstruir la carretera y no levantarnos de ahí hasta que no venga el gobierno. Yo les dije: pero ustedes saben que si hacen eso va a venir la policía, el SMAT, seguramente habrá personas heridas. Me dijeron: no, aquí venimos a hacernos matar. Y yo les dije: pero no podemos sacrificar la vida de la gente así. Me dijo: no, es que usted no nos entiende. Es que nuestros hijos están muriéndose de hambre. Yo les dije: bueno, ¿qué tenemos que hacer para obstruir la carretera lo más pronto posible? Porque en este país la gente ya no aguanta más. Ni en el Cauca, ni en el Huila, ni en Putumayo, en el mundo rural, la pobreza extrema, la ausencia de posibilidades ha llevado a las comunidades a rebelarse. Así que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para que ese proceso fructifique. Y entre los esfuerzos que vamos a tener que hacer es poner en esa mesa muy claro que aquí no se trata solamente de las medidas de perdón y de eventual beneficio jurídico para los crímenes que ha cometido la guerrilla de las FARC, sino que también un aspecto sustancial de esa negociación es que el Estado colombiano reconozca los miles de crímenes que ha perpetrado, no solamente utilizando la fuerza pública, la policía, los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado, sino también a esas estructuras que sin ninguna clase de escrúpulos han sembrado la destrucción y la muerte en Colombia con el nombre de grupos paramilitares. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado está preparando en este momento un extenso documento en el cual vamos a plantear cuál es nuestra visión de ese proceso de paz. Y esa visión parte de una primera verdad que a nuestro juicio es irrefutable, y es que el Estado colombiano ha practicado en los últimos 50 años, para no ir muy lejos, todas las formas habidas y conocidas de criminalidad contra el pueblo, contra las organizaciones sociales, contra los defensores de derechos humanos, contra los jueces que se han negado a la impunidad, contra los
miembros de la Iglesia Católica que han trabajado con las comunidades, contra todo aquel que ha querido construir en este país la democracia y la justicia verdaderas. Y no solamente esa verdad, que para nosotros es sustancial, sino también que el Estado debe reparar realmente a las víctimas, a las comunidades. Ayer en el Parlamento acaba de ocurrir una cosa absolutamente reveladora de cómo se trata a las víctimas en este país. El senador Cristo, que a mi modo de ver de una manera inexplicable aparece como un defensor de las víctimas, acaba de sacar adelante una reforma de la Ley de Justicia y Paz en la cual ni más ni menos se cercena la posibilidad de que las víctimas acudan a lo que se llamó el incidente de reparación. Y para no aburrirlas con explicaciones técnicas, eso significa que ya en Justicia y Paz las víctimas no van a poder obtener una reparación judicial, sino que van a entrar a engrosar la fila gigantesca de las víctimas que van por una miserable reparación administrativa, que no es ninguna reparación realmente, y que quienes están luchando por las tierras, el juez ya no podrá decir usted era el dueño legítimo de esa parcela y yo como juez de la República ordeno que se le restituya. No, ahora según esa maravillosa reforma lo que va a ocurrir es que las personas que reclamen tierras en el sistema de Justicia y Paz van a tener que también ir a engrosar la fila de aquellos otros que están esperando que el Ministerio de Agricultura se decida a entablar un proceso judicial. O sea que quienes han esperado pacientemente 7 años van a tener que esperar otros 10. Eso es lo que en Colombia se llama justicia. Eso es lo que quiere que se acepte como un modelo que nos puede sacar de esta situación a la que ha llegado el país. Y por eso en ese documento que vamos a hacer llegar a la mesa de negociación, vamos a plantear que la reparación es muchísimo más, sin lugar a dudas, que ese miserable sistema que han creado. Que reparación quiere decir cambios políticos sustanciales en Colombia. Quiere decir quitarle a la mafia narcoparamilitar el Estado en amplias zonas del país. Quiere decir que ese ejército y esa policía y esos organismos de inteligencia que tenemos hoy van a tener que cambiar. No solamente en su dimensión, sino también en su orientación. La policía, el ejército, los organismos de inteligencia, de los cuales hacen parte personas honestas muchas veces, es cierto, no pueden seguir siendo una fuerza de choque contra el pueblo colombiano, como ocurrió en la Comuna 13. Y por eso vamos a proponer ahí una reforma de esas instituciones, para que realmente sean fuerzas para la paz y no para la guerra continuada en la que hemos estado durante tanto tiempo. E igualmente, allí vamos a plantear el tema de cómo van a desmantelar esas estructuras paramilitares, que no son organismos incontrolados, organismos de delincuencia común o de crimen organizado, no, son estructuras que dependen, siguen dependiendo muchas de ellas del ejército y de la policía, por supuesto. ¿O quién ha podido explicarse qué son las llamadas águilas negras en Colombia? Eso no son una banda criminal emergente, no señor. Eso son estructuras que siguen dependiendo para el terror que se practica desde los aparatos del Estado. Y vamos a plantear ahí que la reparación también es un hecho político. Hoy hay una movilización de las víctimas de la Unión Patriótica en la Plaza de Bolívar en Bogotá para reclamar que la negociación también tiene que reconocer que un partido político en Colombia fue literalmente exterminado y que esas curules, una de ellas, la de mi padre, y que esos elegidos y elegidas por la Unión Patriótica no son una especie de borrón y cuenta nueva,
que tendrán que ser parte del proceso de negociación entre el Estado y las guerrillas. En fin, vamos a plantear qué queremos nosotros. Y yo quiero invitarlas e invitarlos a que ustedes participen de ese proceso, a que exijamos nuestros derechos, a que busquemos la paz, sí, por supuesto, pero con democracia, con justicia, con la superación de la pobreza. El expresidente Uribe, que está en la ciudad y quien está ahora difundiendo sus memorias revisadas por él mismo, que parecen realmente un cuento de hadas, como una especie de ciencia ficción. Yo creo que las librerías debían ponerlo en la sección de ciencia ficción, no, porque ahí aparece la imagen de una especie de héroe. Bueno, no voy a entrar en este tema, que podría darnos lugar a una serie de horas de afirmaciones aquí. Bueno, en esa obra él explica que la seguridad democrática parte de la convicción de que la pobreza no es el origen de la violencia, que eso es una especie de justificación que se ha inventado el terrorismo en Colombia, y que la verdad es otra, que es la violencia la que causa pobreza. Imagínense ustedes la tesis. Él, un hombre que se ha nutrido junto a su familia de la violencia para acumular riqueza, tiene el descaro de decir que está bien que seamos pobres, que cuando la gente vive en la pobreza y cuando protesta y cuando vienen, como hicieron con los campesinos en Neiva, a acabar con su protesta por el uso de la violencia, que allí no está el germen del conflicto armado colombiano. Eso solamente lo cree él y quienes de una manera fanática lo siguen. Y contra él y ese grupo es que también vamos a oponernos a que se obstaculice este proceso. Él, que tiene una inmensa responsabilidad en esos crímenes que han ocurrido aquí, en los crímenes de la Hacienda La Mundial, en la Hacienda La Guacharacas, en la masacre del Aro, en los asesinatos de muchos líderes en esta ciudad. Él, que estuvo junto a Santoyo e hizo toda su carrera con el artífice de un aparato criminal dentro del Estado, él que mantuvo aquí en el nordeste antioqueño relaciones estrechas con los paramilitares. Contra ese sector, y para llevarlo ante la justicia, es que también vamos a luchar por la paz en Colombia. Así que felicito los esfuerzos que ustedes hacen y los aliento a avanzar, porque vamos a lograr la paz, la democracia y la justicia en Colombia. Y en el 2018, si este proceso sale adelante, vamos a gobernar este país mediante la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales que quieren una transformación de Colombia.